Hola chicos, yo les voy a explicar el último trabajo práctico, que es el de volumetrías redox. Bueno, lo primero que debemos ver en una volumetría redox, ¿qué es una volumetría redox? ¿Sí? Es una volumetría que está basada en una reacción de óxido-reducción entre el analito y el valorante. Mientras uno se oxida, el otro se va a reducir y lo van a hacer en concentraciones estequiométricas. Esto nos va a permitir conocer la concentración del analito que hay en la muestra. Va a estar constituido por dos semireacciones. Ahí tenemos en la ecuación general una especie que se reduce y la otra que se oxida. Vamos a tener en cuenta algunas definiciones, como que es un agente oxidante, ¿sí? Es una especie que gana o toma electrones, va a tener un potencial de reducción elevado y esta especie se va a reducir y va a oxidar a otras especies que tienen potenciales más chicos. Los ejemplos son el permanganato, dicromato, bromato, halógenos, hipoclorito y sales séricas. Y luego tenemos agentes reductores, ¿sí? Que son especies que pierden o ceden electrones y tienen potenciales de reducción muy bajos. Estas especies se van a oxidar y van a reducir a otras especies con potenciales de reducción mayores. Los ejemplos son el yoduro, tiosulfato y sales ferrosas. Bueno, en esta diapositiva lo que podemos ver es una celda electroquímica, ¿sí? En la cual vamos a tener un electrodo indicador y un electrodo de referencia, en el cual va a ocurrir la reacción de cerio más 4, que se va a reducir a cerio más 3, y el hierro más 2 se va a oxidar a hierro más 3, ¿sí? Estos electrodos lo que van a hacer es medir ese potencial que ocurre en la reacción en función del volumen del valorante, ¿sí? Que es el cerio más 4. Lo que vamos a ver con los potenciales es que vamos a comenzar a medir hasta que ocurra un cambio brusco en esos potenciales, que sería el punto final. Pero, ¿qué pasa si no tenemos estos electrodos que nos ayudan a medir el potencial? Bueno, lo vamos a medir a través de indicadores, que son indicadores redox, los cuales tienen un color en su especie reducida y un color en su especie oxidada, ¿sí? Lo que vamos a medir es también tener un valorante, el cual se va agregando a la solución, y cuando ocurra ese cambio brusco del potencial, va a cambiar el color del indicador. Y ahí vamos a decir que es el punto final de la reacción. Acá está un poco lo que yo les expliqué en la diapositiva anterior, ¿sí? Que una volumetría redox puede monitorearse por un electrodo conectado a un potenciómetro para medir el potencial eléctrico en voltios, como una medida de cómo transcurre la transferencia de electrones entre el reductor y el oxidante, ¿sí? Esta parte la vamos a ver bien en la materia de química analítica instrumental el año que viene. Lo que nosotros vamos a ver en esta materia es por el cambio de color de un indicador, ¿sí? Nosotros entonces ahora vamos a ver en los trabajos prácticos el cambio de color de un indicador de acuerdo al cambio brusco del potencial, ¿sí? Y en la materia del año que viene lo vamos a observar con electrodos, ¿sí? Otra vez, para repetirles esto, en una volumetría redox, cerca del punto final se observa un cambio brusco de dicho potencial. Bueno, acá tenemos los requisitos para una reacción pueda utilizarse en una titulación redox. Los potenciales de los sistemas redox que intervienen deben diferir por lo menos de 0,20 a 0,30 volts. La constante de equilibrio debe ser grande, mayor a 10 a la 4, para que la reacción esté desplazada hacia la formación de los productos. Y la reacción debe ser rápida. Estos dos ítems van a hacer que una reacción sea completa. Luego tiene que tener estequiometría definida, punto de equivalencia definido, y debe disponerse de un método para poder detectar el punto final. Bueno, como ya dijimos, una parte fundamental de estas volumetrías son los indicadores, y tienen indicadores redox. Son compuestos que cambian de color cuando pasa de su forma oxidada a su forma reducida. Los colores de la especie oxidada y reducida van a ser distintos. El estado de oxidación del indicador y su color depende del potencial de la solución. Bueno, vamos a tener los generales o de óxido de reducción, que son indicadores redox reales. Pueden ser moléculas orgánicas que actúan como agentes reductores
u oxidantes débiles, y en otros casos son complejos formados entre moléculas orgánicas y un ion metálico. Se van a clasificar como reversibles, pseudo-reversibles e irreversibles. Y uno de los ejemplos es la difenilamina. Otro de los tipos de indicadores son los autoindicadores, que el valorante tiene un color fuerte, como el permanganato de potasio, que es violeta. Ya lo vamos a ver bien con detalle en el trabajo práctico. Y por otra parte tenemos los específicos, que van a reaccionar de una forma específica con uno de los reactivos de la titulación para producir un color. En este ejemplo damos el almidón, que el almidón forma un complejo con el yodo de color azul, que también lo vamos a ver en el trabajo práctico. Tenemos acá en esta diapositiva el ejemplo de la difenilamina, que tiene un color en el estado de oxidación, que es violeta, y cuando se reduce es incoloro, ¿sí? Y el permanganato, que tiene un color violeta en soluciones concentradas y un rosa pálido en soluciones diluidas. El producto de su reducción en medio ácido es incoloro. Cuando se lo utiliza como valorante, el color violeta desaparece a medida que se reduce, y cuando la titulación termina, una fracción de gota en exceso le confiere un color rosa perceptible en la solución, lo que señala el fin de la titulación. Esta ecuación que tenemos acá del permanganato, que pasa a manganeso más 2, es en un pH fuertemente ácido, que lo vamos a ver mejor en detalle en el trabajo práctico. Bueno, acá vamos a comenzar con la primera parte del trabajo práctico, ¿sí? Vamos a hablar un poco del permanganato. El permanganato, como ya dijimos en diapositivas anteriores, tiene un color violeta y es un oxidante fuerte. Acá tenemos los tres tipos de reacciones de acuerdo al pH de la solución. Lo que nosotros vamos a necesitar en el trabajo práctico es que esté en un pH fuertemente ácido. Como sabemos, el permanganato no es un patrón primario porque siempre contiene trazas de dióxido de manganeso y sus disoluciones son inestables. Entonces, si no es un patrón primario, lo vamos a estandarizar con el oxalato de sodio, con sales de hierro o con el óxido arsenioso. Sirve como un autoindicador, violeta incoloro. Y el ácido a utilizar es el sulfúrico, ya que el anión sulfato es indiferente desde el punto de vista de la oxidorreducción. Acá lo que tenemos es el potencial estándar, ¿sí? Con actividad igual a 1, y tenemos los potenciales formales de acuerdo al ácido. Lo que necesitamos es que el permanganato, para que pase a manganeso más 2, tiene que estar en un pH fuertemente ácido. Si no lo está, vamos a tener las especies con manganeso más 4 y manganeso más 6. Bueno, la preparación de soluciones de permanganato. Las soluciones de permanganato de potasio no son totalmente estables, porque sus iones tienden a oxidar el agua según la reacción que tenemos acá. Esta reacción es lenta, pero es catalizada por la luz, por el calor, por ácidos, por bases, por el manganeso 2 y por el manganeso 4. Sin embargo, pueden prepararse soluciones moderadamente estables si se minimiza el efecto de los catalizadores, principalmente el dióxido de manganeso, como ya dijimos en la diapositiva anterior. El dióxido de manganeso es un contaminante y este compuesto se forma en soluciones recién preparadas como consecuencia de la reacción del permanganato con la materia orgánica y las partículas en suspensión. Lo que tenemos que hacer es eliminar todo ese dióxido de manganeso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hervir la solución para acelerar el proceso de oxidación de la materia orgánica, o la dejamos reposar 24 horas o más para que la reacción alcance el equilibrio. Y se la filtra con una placa de vidrio poroso. No se la va a filtrar en papel porque es materia orgánica y reacciona con el permanganato de potasio, formando otra vez dióxido de manganeso. Y se evita la acción de la luz, entonces se va a guardar en frascos color caramelo y en la oscuridad. En esta primera parte del trabajo práctico tenemos la valoración de la solución del permanganato de potasio, que luego vamos a utilizar para dosar el agua oxigenada. Bueno, como ya dijimos, se va a valorar porque no es un patrón primario, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es pesar los gramos de oxalato de sodio, ¿sí? Lo vamos a agregar en el Endmeyer, lo vamos a disolver con agua, vamos a agregar ácido sulfúrico y vamos a comenzar a calentar.
entre 80 y 90 grados. Y se va a dejar, se va a comenzar a titular con el permanganato de potasio, ¿sí? Hasta el primer tinte rosado permanente en la solución. Acá vamos a tener que el oxalato se va a oxidar y el permanganato se va a reducir. Bien, tenemos las ecuaciones igualadas, ¿sí? Las cuales tienen que saber. Y tenemos, por el otro lado, las ecuaciones para corregir la normalidad del permanganato de acuerdo al factor. Entonces nosotros tenemos lo que pesamos de oxalato de sodio, el peso equivalente del oxalato de sodio, tenemos el volumen que vamos a obtener en la bureta del permanganato por la normalidad que es 0,1 normal, por el factor que no lo sabemos, dividido 1000, ¿sí? Hacemos el pasaje de ecuaciones y obtenemos el factor. Y luego calculamos la normalidad corregida por el factor del permanganato. Tenemos algunos ítems. ¿Por qué se calienta? Se va a calentar porque esta reacción es cinéticamente lenta a baja temperatura. Y si nos pasamos de los 80 grados, 90 grados, el oxalato se descompone. Al principio esta reacción es lenta y luego se acelera porque es autocatalítica. Esto quiere decir que uno de los productos es el catalizador de la reacción, o sea que la va a acelerar, que es el manganeso más 2. ¿Sí? Luego tenemos que el color violeta del permanganato va a desaparecer a medida que se reduce, hasta la primera aparición del primer tinte rosado en la solución. Bueno, esta es la segunda parte del trabajo práctico que consiste en el dosaje de agua oxigenada, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar una alicuota de 25 mililitros de agua oxigenada, se va a transvasar en un Leadmeyer, se va a agregar ácido sulfúrico y se va a comenzar a titular con el permanganato de potasio que valoramos anteriormente. El agua oxigenada se va a oxidar y el permanganato se va a reducir, ¿sí? La titulación va a finalizar cuando aparezca el primer tinte rosado persistente en la solución. Lo que tenemos que informar en este caso es, vamos a expresar el resultado en volúmenes y en porcentaje de masa sobre volumen de agua oxigenada. ¿Qué quiere decir en volúmenes? Es volumen de oxígeno en condiciones normal de presión y temperatura por cada volumen de solución de agua oxigenada en la reacción de descomposición. La reacción de descomposición consiste en 2 moles de agua oxigenada, me da 1 mol de oxígeno más 2 moles de agua, ¿sí? Y según la farmacopea, ¿qué es el agua oxigenada? El agua oxigenada 10 vol, que es lo que por ahí más se comercializa, es una solución acuosa que no contiene menos de 2,55% y no más de 3,45% en peso en volumen de agua oxigenada, correspondiendo a no menos de 8,5 y no más de 11,5 veces su volumen de oxígeno activo. En esta diapositiva tenemos los cálculos para expresar el resultado en volúmenes y en porcentaje de masa sobre volumen del agua oxigenada. Lo primero es volumen por normalidad por el factor, todo eso es volumen del permanganato por normalidad del permanganato por el factor que averiguamos al principio, dividido 1000, es igual al peso, que es lo que se mide en teoría de agua oxigenada, dividido el peso equivalente, que es el peso molecular del agua oxigenada, dividido 2, porque son los equivalentes, el 2, ¿no? Bueno, y por eso pasa multiplicando por 2 ahí en la primera ecuación que vemos. Luego tenemos las ecuaciones que se van igualando para poder obtener la ecuación final de expresar en volúmenes, ¿sí? Que es mililitros de oxígeno por mililitros de alicuota, ¿sí? Como dijimos, es en condiciones normal de presión y temperatura, entonces los 22.414 mililitros son los 22,4 litros que se obtienen de la condición normal de presión y temperatura, ¿sí? Y tenemos dividido 2 por 2 porque son el equivalente del agua oxigenada y los moles que se obtienen en la reacción de descomposición, ¿sí? Por 1 sobre volumen de muestra, el volumen de muestra que medimos. Y para calcular el porcentaje de masa sobre volumen del agua oxigenada tenemos volumen por normalidad por factor dividido 1000, tenemos volumen de permanganato, normalidad del permanganato por el factor
que obtenemos en la primera parte, por el peso molecular del agua oxigenada y los equivalentes, por 1 sobre volumen de muestra que medimos por 100 mililitros para obtenerlos en porcentaje de masa sobre volumen. Luego pasamos a la tercera parte del trabajo práctico, que es una iodometría. Pero antes de eso debemos diferenciar qué es una iodometría de una iodimetría. Una iodometría consiste en que vamos a tener un analito oxidante que se le va a añadir un exceso de ioduro para producir yodo. Y este yodo se va a valorar con el tiosulfato. En cambio, una iodimetría es cuando el analito reductor se valora directamente con el yodo para producir ioduro. El ADMAT estableció unas ciertas definiciones para aguas de lavandina, ¿sí? Que dicen que se entiende por aguas de lavandina las soluciones de hipocloritos alcalinos, ¿sí? Con un contenido de cloro activo entre 20 y 40 gramos por litro, entre 55 y 65 gramos por litro y entre 85 y 110 gramos por litro, según la clasificación de las normas del ADMAT. Y no podrán contener colorantes, fragancias, secuestrantes, tensioactivos o cualquier otra sustancia. Las finalidades o destinos del uso de aguas de lavandina será desinfección de superficies, desinfección de agua de consumo, desinfección de agua destinada a lavado de frutas, verduras y hortalizas y desinfección de aguas de piscinas, blanqueadores de textiles y superficies. También el ADMAT estableció que las aguas de lavandina se denominarán de acuerdo al contenido de cloro activo. Agua de lavandina común, aquella cuyo contenido de cloro activo está comprendida en el rango de 20 gramos por litro a 40 gramos por litro. Agua de lavandina concentrada, aquella cuyo contenido de cloro activo está comprendido en el rango de 55 gramos por litro a 65 gramos por litro y una solución de hipoclorito de sodio entre 85 y 110 gramos por litro. La denominada solución de hipoclorito de sodio será de venta profesional exclusiva, no quedando permitida su categorización como de venta libre, y se entiende por cloro activo a la medida de la capacidad oxidante del hipoclorito contenido en el agua de lavandina y se expresa en gramos de cloro por litro. Los términos de cloro activo, cloro libre y cloro disponible hacen referencia indistintamente al poder oxidante del cloro, ¿sí? Por eso nosotros en el trabajo práctico vamos a determinar los gramos de cloro activo por litro de muestra, ¿sí? Estas titulaciones le van a servir para el día de mañana cuando trabajen en la industria, ¿sí? Así que bueno, después comenzaremos con propiamente dicho el trabajo práctico. Bueno, acá sí comenzamos con el trabajo práctico propiamente dicho, ¿sí? El cual vamos a hacer una determinación de cloro libre en lavandina, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es una dilución en la cual se va a pipetear 10 mililitros de muestra y se va a llevar a un matraz de 100 mililitros con agua destilada y se va a homogeneizar por inversión. Se van a tomar 10 mililitros de esa dilución, ¿sí? Se van a colocar en un Meyer, se van a agregar 25 mililitros de agua destilada y 5 mililitros de ácido acético y 0,4 gramos de ioduro de potasio. Este ioduro de potasio se agrega para producir que el hipoclorito pase a cloruro y el ioduro pase a triioduro, ¿sí? Porque el yodo molecular, ¿sí? Es ligeramente soluble en agua, entonces lo que se hace, se forma un complejo del yodo más el ioduro y forma triioduro, ¿sí? Luego se va a comenzar la titulación con el tiosulfato de sodio, ¿sí? Agregando gota a gota, ¿sí? En la cual vamos a hacer que el color marrón de la solución que tenemos por el triioduro, ¿sí? se torne amarillo pálido. En este momento se va a agregar almidón, ¿sí? Y se va a continuar la titulación con el tiosulfato hasta que la solución se decolore totalmente, ¿sí? Dando como señal que el triioduro pasó todo a ioduro y el tiosulfato pasó a tetrationato. Lo que tenemos que calcular acá, informar en realidad, es gramos de cloro por litro de muestra, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva podemos ver los colores que tenemos durante la titulación de la lavandina, ¿sí? Del hipoclorito de sodio, y vamos a tener que al principio vamos a tener un color marrón que corresponde al triioduro,
el cual va a ir disminuyendo, va a pasar a naranja, va a ir disminuyendo la intensidad que va a pasar a un naranja, luego al amarillo pálido, y en este momento es el que se agrega el almidón. Se agrega en este momento el almidón porque el almidón con el trío duro, ¿sí? Con el yodo forma un complejo muy estable que si se agrega al principio nos va a producir un punto final difuso. Entonces se agrega en este instante y se comienza y se sigue la titulación con el tiosulfato hasta que la solución de ese azul pase a incolora, el cual nos da la señal que el trioduro se redujo todo a ioduro y el tiosulfato se oxidó. Bien, luego tenemos cómo calcular el cloro activo en gramos por litro de muestra, ¿sí? Que va a ser igual a volumen por la normalidad por factor, todo eso es de tiosulfato de sodio dividido 1000, por el peso molecular del cloro dividido su equivalente, por, acá viene el factor de la dilución que hicimos al principio, que sería 100 mililitros dividido 10, por 1 sobre 10 mililitros, que 10 mililitros es la alícuota que medimos para realizar la titulación, por 1000 mililitros dividido 1 litro, bueno, que sería para llevarlo a el litro de muestra que necesitamos. Bueno, acá algunos ítems. El almidón, como ya les dije, forma un complejo azul oscuro con el yodo. ¿Por qué no lo añadimos al principio? Porque forma un complejo con el yodo que se va a disociar muy lentamente, ¿sí? Y entonces va a producir un punto final difuso. Por eso lo debemos agregar cuando está la solución en un color amarillo claro. El medio ácido es necesario ya que las reacciones entre el agente oxidante y el ioduro son favorecidas por este medio. Además, tenemos que tener en cuenta que al añadir un exceso de ioduro a una solución que contiene el agente oxidante, que en este caso es el hipoclorito, se va a producir yodo en una cantidad equivalente al oxidante presente, ¿sí? El yodo liberado se va a poder titular con el tiosulfato, que es el agente reductor. Y el resultado va a ser el mismo, en realidad, si yo titulo al hipoclorito con el tiosulfato. Pero ¿qué pasa? Esto no se realiza porque las reacciones no son estequiométricas. Bueno, para hablarles un poco, las soluciones de yodo no son estables, ¿sí? Por la volatilidad del yodo y porque la oxidación del yoduro por el oxígeno. Esta reacción que tenemos acá es catalizada por los ácidos, por el calor y la luz. El yodo ataca lentamente a la materia orgánica, por lo tanto sus soluciones no deben ponerse en contacto con polvos y humos de naturaleza orgánica, y para proteger las soluciones de yodo es conveniente guardar las soluciones en un frasco de color caramelo. No emplear tapas de corcho o goma y almacenar en lugares oscuros y frescos. Luego vamos a hablar un poco del tiosulfato de sodio, ¿sí? Que es una sal pentahidratada, ¿sí? Y no es un patrón primario por perder parte de su agua de hidratación. Se va a valorar con el dicromato de potasio o con iodato de potasio. Acá tenemos que al iodato de potasio o al dicromato se agrega ioduro. Esto va a producir trioduro, ¿sí? Y ese trioduro se va a valorar con el tiosulfato. Se va a valorar el tiosulfato. Por último, vamos a hablar de la preparación de soluciones de tiosulfato. Se va a utilizar agua recientemente hervida para eliminar el ácido carbónico y el oxígeno que siempre lleva disuelto. ¿Por qué? Porque se va a descomponer con el anhidro carbónico del agua o del aire, ¿sí? En soluciones ácidas puede ser oxidado por el oxígeno del aire. Se va a agregar un conservador o se agrega carbonato de sodio para llevar la solución a un pH de 8 o 9 porque es inestable en medio ácido. Y también hay varios factores que influyen en la estabilidad de la solución de tiosulfato. El pH de la solución en medio ácido, el tiosulfato se descompone y va a aparecer un precipitado de azufre coloidal. La presencia de impurezas de metales pesados. Los metales pesados como el cobre, siempre presentes en el agua destilada, causan la oxidación gradual del ion tiosulfato a ion tetrationato, pero ocurre en 2 etapas. Y la presencia de bacterias que consumen azufre. Las bacterias convierten el tiosulfato en diversos productos, entre ellos el azufre elemental, el sulfito y el sulfato. Bueno, con esto damos por finalizada la explicación
de volumetrías redox. Si tienen alguna duda, no duden en consultarnos vía plataforma.